Universidad Rural, bienvenidos. Tengan cada uno de ustedes un buen inicio. Vamos a trabajar la semana número 11 con el tema de estudios de impacto ambiental. Hemos venido desarrollando una serie de aspectos importantes en cuanto a la conformación de lo que trabaja y maneja lo que es el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Adjunto con esto también estamos conociendo lo que son algunas leyes y acuerdos ministeriales acerca de dónde y cómo surgen lo que es el estudio de impacto ambiental y la manera en que nosotros podemos ampararnos para decir que esos instrumentos ambientales aplican para contribuir a mejorar todas las situaciones ambientales que nuestro país necesita, ¿verdad? Recordémonos que Guatemala está, que deben de contribuir a mejorar las condiciones ambientales. Hoy en día el Ministerio del Ambiente está trabajando con lo que es el COP, que es el cambio climático, y para ello también necesita estar inmerso en todos los aspectos que se están dando a conocer y dentro de los proyectos para contribuir a minimizar esos impactos negativos al ambiente. Guatemala es uno de los países dentro de los megadiversos. Es por eso que es de preocupación que se trabaje en todos estos proyectos de una manera integral, es decir, que tanto el Ministerio del Ambiente como cabeza de todo el manejo de todos estos instrumentos y que tiene los acuerdos ya para que las empresas, las industrias o toda actividad cumpla con los requisitos de un estudio de impacto ambiental. Para ello hemos venido viendo algunos instrumentos, cómo trabajarlos, cómo aplicarlos, impacto ambiental. Entonces tenemos para trabajar el día de hoy las categorías según el listado taxativo. Tenemos pasos para elaborar un estudio de impacto ambiental, que son requisitos obligatorios, y también vamos a ver algo de los términos de referencia para elaboración de un estudio de impacto ambiental. Dentro del objetivo de la clase está informar al estudiante los pasos a seguir para la presentación de un estudio de impacto ambiental. Más que también tenerlos informados acerca de cuáles son esos pasos para realizar un estudio de impacto ambiental, también es la parte de conocer qué es el ambiente, palabra, para que se una lo que es el impacto. Entonces, para eso debemos de recordarnos que lo que es el medio, el ambiente, bueno, algunos dicen medio ambiente, otros dicen ambiente. Pero el ambiente, al inicio vimos tanto las referencias dentro del acuerdo gubernativo 137-2016, en donde nos dan cierta información de que el ambiente está constituido por elementos bióticos, abióticos, factores económicos, estas definiciones como un glosario de conceptos al inicio, porque es importante que nosotros conozcamos y sepamos que el ambiente está conformado por estos aspectos y que son bienes que al ser humano nos sirven y que interactuamos en un sistema y todo nos sirve, es decir, que nosotros le servimos a estos medios y estos medios nos sirven a nosotros para sobrevivir. Entonces, cuando todos estos, la flora, la fauna, los sistemas hídricos, los aspectos socioeconómicos de la población, los aspectos culturales que se deben de conocer también dentro de las poblaciones, dentro de los municipios, dentro de todas las comunidades, es importante porque siempre va a haber un efecto sobre estas poblaciones, sobre los aspectos bióticos, abióticos, aspectos socioeconómicos y culturales. Entonces, el efecto que va a ser ese medio, lo que va a ser situado sobre un proyecto que se quiera realizar. Obra o actividad va a causar
un aspecto en esa comunidad o sobre las personas o sobre los aspectos económicos, socioculturales, bióticos, abióticos, y va a ser un medio que va a causar ese efecto de contaminación que algunas veces pues se puede decir que hay algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta como aspectos positivos y aspectos negativos que ya se trabajan dentro de una matriz de todos los aspectos que se van conociendo. Es por ello entonces que cuando hablamos de lo que es el medio ambiente, es importante que conozcamos, ¿verdad? Todos estos aspectos de la naturaleza, de los recursos naturales y también los aspectos sociales, culturales, económicos de como personas, como comunidades, para poder decir que esta obra actividad va a tener una causa sobre entonces, podemos decir entonces que eh, partimos de la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 97, donde siempre nos hemos basado para decir, ¿verdad?, de dónde nace la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el número 6886, que están todos los lineamientos, están la terminología necesaria de los recursos naturales, así como los impactos negativos, la penalización y que es un estudio de impacto ambiental. Ambiente, nace lo que es el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental REXA, el Acuerdo Gubernativo número 137-2016 y el Acuerdo Gubernativo número 317-2019. Son instrumentos o son leyes y reglamentos que hemos venido trabajando, indagando un poquito sobre la información que contienen para dar la base de por qué estamos estudiando lo que es el curso de evaluación de impacto ambiental. Entonces, el Estado, dentro de este reglamento nace el Estado taxativo, que es un acuerdo ministerial número 204-2019, que también los hemos venido trabajando. Pero, ¿por qué les hablo de esto? República de Guatemala, que dice que es necesario cuidar todos los recursos naturales y que todas las entidades deben estar involucradas para el cuidado, la protección y el mejoramiento. Ya se redacta, digamos, ¿verdad?, en una ley muy precisa, que es la ley 6886, y donde podemos tener toda la información acerca de lo que es el estudio de impacto ambiental. Entonces, dentro del reglamento de REXA, es un instructivo que nos ayuda a comprender el estudio del estado taxativo. Ya es una reforma que se hace para ver y categorizar en dónde están las empresas, qué empresa contamina más, y entonces cuáles son los instrumentos que se van a aplicar para estas empresas. Dentro de los instrumentos de evaluación ambiental, de todo tipo de impacto potenciales, que son requisitos legales para obtener una resolución final, aprobatoria y una licencia ambiental. O sea, el fin de analizar lo que es la ley, de tener conocimiento de que es un instrumento ambiental, que es el medio ambiente, y que es un estudio de impacto ambiental, es con el fin de que toda obra, industria o actividad necesita de estos instrumentos con el fin de que al final se obtenga una resolución aprobatoria y una licencia ambiental que va a cumplir con todos los requisitos y los lineamientos que indica el Ministerio, que va a cumplir con lo que se le añada también dentro de la empresa, con el fin de minimizar sus impactos ambientales al medio ambiente. Tenemos entonces que dentro del acuerdo, el estudio de impacto ambiental, entonces acá nos podemos decir que ya este estudio de impacto ambiental es el impacto que va a tener toda obra, industria o actividad sobre el ambiente. Y es por eso que se realiza un estudio técnico de acuerdo a los términos de referencia
que nos dice de legal y los requisitos que se necesitan para presentar un estudio de impacto ambiental. Y esto va muy de la mano como ente principal para esta actividad y que tiene que tener las actualizaciones correctas y también brindar la información pertinente es el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Y entonces podemos definir o dar el concepto que el acuerdo gubernativo nos dice, ¿verdad? Que también ya lo habíamos visto de manera general, pero el estudio de impacto ambiental es un documento técnico que permite identificar y predecir con mayor profundidad de análisis los efectos sobre el ambiente que ejercerá un proyecto, obra, industria o actividad que por sus características sea considerado como de moderado y de alto impacto ambiental, potencial o riesgo ambiental según el estado taxativo. Aquí podemos resumir lo que yo les estaba indicando. También cuándo se hace un estudio de impacto ambiental. Y nos dicen que este estudio se puede hacer antes de realizar el proyecto, que sería lo más adecuado, o una vez materializado para cuantificar el alcance exacto de ese impacto ambiental y poder tomar medidas para su control. Recordémonos que cuando hablamos de estudios de impacto ambiental, dentro de estas categorías, por ejemplo, la categoría A, la documentación, la revisión y todos únicamente se puede presentar en la ciudad de Guatemala. Los otros estudios como B2 sí se pueden presentar dentro de las el Ministerio del Ambiente a nivel departamental y que ellos estudio que ustedes están presentando. Bien, entonces, para hablar de lo que es el estudio de impacto ambiental, nos basamos siempre del Acuerdo Gubernativo 137-2016, de lo que ahí refiere estudio de impacto ambiental, y en el artículo 13, donde nos indica que son considerados instrumentos ambientales predictivos. Y dentro de la ley del decreto 6886, el artículo 8 y el artículo 12, donde nos habla sobre la penalización y también sobre los objetivos de por qué se crea este acuerdo y para qué nos va a servir como un estudio de impacto ambiental, como ese efecto de esa. Aquí también, pues yo los invito a que ustedes puedan seguir leyendo estos acuerdos, puedan analizarlos y puedan ir comparando, ¿verdad?, con algunas actividades para ir entendiendo un poquito más de cómo se trabaja. Y también tenemos que se denomina impacto ambiental. ¿A qué se denomina impacto ambiental? Y nos indica que la evaluación de impacto ambiental es el procedimiento obligatorio que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto, obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo, siendo un instrumento que se aplica previamente a la toma de decisión. Este instrumento de evaluación de impacto ambiental, que es de carácter obligatorio, en donde vamos a identificar esas causas, esos efectos, y nos van a permitir dar algunos impactos potenciales en el proyecto, y que esto lo podemos clasificar en las actividades en un plazo de cuáles son esas actividades a corto plazo, a mediano y a largo plazo, dentro de las actividades que se está enfocando esta actividad empresarial. Muy importante entonces dentro del estado taxativo conocer un poquito más acerca de lo que nos indica el estudio de impacto ambiental. Y nos dice que proyectos, obra, industria o actividades con la finalidad de crear la base técnico-descriptiva para categorizar los instrumentos ambientales predictivos y o correctivos, los cuales se detallan a continuación. Aquí entonces es importante la finalidad para cuál se crea este listado taxativo, es para
tener una descripción técnica, ¿verdad? De la categoría de los instrumentos. Esa categoría técnica descriptiva me va a dar los pasos necesarios para categorizar mi proyecto y ver cuál es ese impacto que está causando, ¿verdad? Lo puedo clasificar dentro de una categoría de estudio, puede ser A, puede ser B2, B1, C, C, R, con plan de gestión ambiental. O sea, este listado taxativo es una base que me sirve para poder, y para mí como consultora ambiental, ir al estado taxativo y si me están hablando sobre el café, ¿verdad? El café y las aguas residuales y me están dando la extensión del área de la empresa, entonces, la finalidad, o sea, ¿qué se dedica? Yo busco dentro del estado taxativo, ¿verdad? El nombre en donde está la empresa situada, ¿verdad? En este caso es el tema del café. Me dan todos los parámetros necesarios y entonces yo ya verifico, de acuerdo también a la extensión, si es un estudio B1, B2, un C, de acuerdo a los parámetros que me y es mucho más fácil hacer entonces ese documento descriptivo técnico y categorizar mi trabajo en algún instrumento ambiental y puedo decir entonces si es predictivo o es correctivo y cómo lo voy a detallar. Ya me voy a la página del Ministerio del Ambiente y ahí están todos los requisitos que solicitan para la presentación de este estudio. Entonces, importante dentro del estado taxativo que es una clasificación ordenada de los proyectos, de las obras de las industrias o actividades y que se toma como referencia en la elaboración de una estandarización basada en la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas conocidas como SIU y elementos de impacto ambiental potencial o bien de riesgo ambiental, siendo un documento orientador que le facilita al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales establecer la condición de las actividades enlistadas que pueden producir deterioro a los recursos naturales, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos naturales del patrimonio nacional. Importante conocer las definiciones en cuanto el artículo 1 me dice que se emite el listado taxativo para qué, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de crear este listado taxativo? Y en el mismo listado taxativo me indica la importancia de conocer esta clasificación de todas las actividades económicas y sus elementos de impacto ambiental. ¿Y para qué le va a servir al Ministerio del Ambiente? Y cuáles van a ser los beneficios también para el consultor ambiental y para la empresa que está requiriendo de estos servicios. Aquí se facilita muchísimo el trabajo porque ya nos están dando todas las normas y ya solo es de tener la información precisa para poder verificarlo, ¿verdad? En el estado taxativo y poder dar a conocer el estudio, ¿verdad? En donde está situado. Acá estamos hablando directamente de lo que es estudio de impacto ambiental, conocer todos los recursos naturales, su clasificación, conocer ese impacto que se está dando sobre estos recursos y entonces el estudio se va a hacer de acuerdo, ¿verdad? Al efecto, a la causa y al medio que se está realizando para poder decir, ¿verdad? Este estudio de impacto ambiental y cómo se va a trabajar. Muy bien, entonces todo esto es importante conocerlo y de cómo esto va a afectar a lo que es todos estos elementos que les estoy hablando. Es importante conocerlos porque el estudio de impacto ambiental lo que se requiere es conocer un poquito más acerca de todos estos recursos, ya lo vamos a ver en el listado, en
los términos, algunas definiciones básicas no las tomamos en cuenta dentro de nuestro estudio de impacto ambiental. Y es importante que conozcamos qué hace el Ministerio del Ambiente y cuáles son sus requisitos para que no nos basemos en lo que actualmente se realiza o que algún estudio que ya se haya hecho y solo tomar la referencia de esto. Entonces tenemos acá un acuerdo ministerial 2004-2019 que es reformado por el acuerdo ministerial 264-2019 dentro de la categoría según el estado taxativo. Nos indica los impactos, los estudios o la categorización del estado taxativo de los proyectos, obras o industrias de lo mayor al menor impacto. Es decir que acá encontramos los estudios de categoría A, que son los impactos de mayor, valga la redundancia, impacto ambiental, y que estos únicamente son resueltos por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales en la ciudad de Guatemala. El B1, que ya baja su categoría, ¿verdad? Tenemos el estudio B2, que pues ya es mucho más, digamos que su efecto no es tan grande, pero que de alguna manera pues, se puede realizar este estudio. Por ejemplo, en el estudio B2 se podrían hablar depende también de la extensión territorial, podemos hablar de un colegio. Y pues sabemos que un colegio no va a contaminar en un grado muy grande. Sin embargo, hay que tomar aspectos muy importantes de los recursos naturales, de cómo los están trabajando y dentro de algunas otras actividades. Pero les pongo como un ejemplo que dentro de un estudio B2 podríamos clasificar a los colegios. Y entonces, de esta manera, digamos, como es un triángulo a la inversa, pero es para que se vean los estudios de mayor a menor impacto. Y tenemos la categoría C con plan de gestión ambiental, la categoría C y la categoría CR. De esta manera, entonces, la categoría del listado taxativo del estudio de impacto ambiental que va a tener toda obra, proyecto o actividad dentro de lo que es los recursos naturales. Siempre hablamos de los recursos naturales porque recordémonos que se va a construir una iglesia, por ejemplo, esta área de terreno, de alguna manera va a haber alguna remoción de tierra, si hay árboles, si hay siempre esta remoción de tierras contribuye a un impacto, ¿verdad? Un impacto dentro de los recursos naturales, dentro del hábitat que tienen directamente y entonces acá es cuando se dice que el estudio de impacto ambiental va a tener un efecto sobre estos recursos naturales y el medio siempre que es la actividad industrial que se va a realizar ahí, va a contribuir. A veces sí contribuyen algunas actividades y pues para eso ya existe el estudio técnico en donde se van a verificar todas estas actividades. Entonces, de esta manera, el acuerdo ministerial nos indica la categorización del listado taxativo de lo mayor a lo menor, lo podemos ver del menor al mayor impacto dentro de la clasificación. Entonces tenemos dentro del listado taxativo de proyectos, obras, industrias o actividades, el acuerdo ministerial 204-2019, reformado por el acuerdo ministerial 264-2019, este listado, bueno, acá digamos que no se los voy a dar por como está en el listado así paso por paso porque nos llevaría bastante tiempo. Solo les voy a ampliar un poquito, digamos porque ahí habla sobre las categorías de los proyectos, pero
Como les indico, nos llevaría más de un periodo de también explicar e informar acerca de esto, donde esté el listado. Sector 1, que es el agrícola. Dentro del sector 1 está lo agrícola, subsector A y monocultivos. Está la actividad económica, que lo vimos arriba, que es el sistema internacional, ¿verdad? Nos indica la descripción del proyecto. Está el factor de impacto, o sea, a qué está impactando. La unidad de medida, que puede ser en metros cuadrados, ¿verdad? Lo general. Y también nos dan ya la categoría del impacto, o sea, aquí viene de lo menor a lo mayor. Categoría C con plan de gestión 1 y la categoría A. Entonces acá podemos situar nuestro proyecto de acuerdo a la información que nos den, en qué parámetros encontramos nuestra empresa, el proyecto, en dónde está situada, estará en cuanto a las unidades de medida, se encontrará entre lo mínimo y lo máximo para decir que es una categoría C, o la unidad de medida ya excede la categoría C con plan de gestión ambiental, en qué parámetros está, ¿verdad? Entonces, para esto nos sirve el listado taxativo, para ver en qué sector está la empresa, ¿verdad? A qué se está dedicando. Nos da la descripción de la actividad, juntamente con la actividad económica, el factor del impacto, la unidad de medida y la categoría del estudio, de lo menor a mayor impacto, para que nosotros podamos ya situar la información que tenemos, la podamos verificar con estas columnas, y entonces ya podemos nosotros decir es el estudio de impacto ambiental a donde corresponde. Entonces, los pasos para elaborar un estudio de impacto ambiental siguientes. Esto es pues, muy importante que se tome en cuenta. Dentro de los requisitos para elaborar los requisitos obligatorios están la contratación de un consultor ambiental registrado por el MAR. No lo puede hacer otra persona, ¿verdad? Más que un consultor ambiental que esté registrado por el Ministerio del Ambiente. Y también acá, importante, ¿va? Si el consultor ambiental está registrado por el Ministerio del Ambiente, hay que ver qué tipo de licencia tiene, qué tipo de licencia le emitió el Ministerio del Ambiente para realizar el empresario y representante legal. Aquí es importante contar con esta papelería, ¿verdad? Porque en base a la documentación legal de la empresa y del representante legal, nosotros vamos a ver en el listado taxativo el tipo de impacto. También necesitamos original del informe según guía de los términos que proporciona el Ministerio del Ambiente. El original del informe técnico según la guía de términos de referencia proporcionados por el Ministerio del Ambiente. Y también necesitamos tener la constancia de la publicación de un diario de mayor circulación, tamaño de 2 por 4 pulgadas. No diarios, aquí no se puede publicar en el diario de Centroamérica, sino que como es un estudio de impacto ambiental de categoría mayor, es necesario divulgar la información para que toda sociedad, para que la población esté enterada. Esta constancia de la publicación en un diario de mayor circulación puede ser, por ejemplo, el diario, nuestro diario. Entonces, si este es el de mayor circulación en el área, es el que se debe de tomar en cuenta para hacer la publicación. O alguien puede decir, bueno, en este lugar la prensa libre es la que más circula. Entonces, se hace esta publicación de divulgación de información en la prensa libre, y nos dice, ¿verdad? ¿Cuántas? Y pues acá esta información debe de ser lo mayor detallada, y que también nos dan los pasos para poderla elaborar.
Y es importante, acá, ¿verdad? Lo coloqué como nota, que también aparece dentro del Ministerio del Ambiente, que es importante considerar las lenguas mayas para su publicación. Es decir, que si estamos en una comunidad en donde no entienden muy bien el español, solo lo hablan un poquito, es necesario que tengan materna y que la publicación se realice de esta manera para que sea del conocimiento, sí, directamente de la población que va a ser beneficiada o afectada para este proyecto Bravo Industria. ¿Y cómo amparamos esta consideración de la publicación dentro de una lengua maya? Lo podemos ver y constatar en el artículo 33 del reglamento 23-2013, la información multilingüe puede ser obtenida en línea, ¿verdad? Acá tenemos esta información. Entonces, estos pasos para elaborar un estudio de impacto ambiental, que son requisitos obligatorios, es importante que nosotros lo tengamos de primera mano para poder darle continuidad a nuestro estudio de impacto ambiental. Recordémonos que esto es, estudio de impacto ambiental es de categoría, categorías muy grandes de impacto hacia los sistemas ambientales. Y recordemos que dentro de un sistema ambiental existen más bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales, y es por eso que estos estudios de impacto ambiental se necesitan estos requisitos obligatorios. Entonces, dentro de los términos de referencia para elaboración de un estudio de impacto ambiental, acá les dejo la página del Ministerio del Ambiente, en donde vamos a verlo, pero en esta página puntualmente pueden ustedes entrar a la Ministerio del Ambiente y aparecen todos los instrumentos. Voy a minimizar acá para poderles presentar. Vamos a ver si lo puedo hacer así de manera rapidita. Bueno, ahora sí ya cargó. Les decía que en la página del Ministerio del Ambiente, acá en esta, ¿verdad? Tenemos lo que es el estudio de los pasos a seguir para los requisitos que se necesitan. Y dentro de los requisitos también nos dice el nombre de los documentos que debemos de presentar. Dentro del estudio de impacto ambiental está la carátula, es importante conocer todo lo que contiene el edicto para que nosotros hagamos bien esta parte. Está el estudio de impacto ambiental como un ejemplo, está están los requisitos de un estudio de impacto ambiental y está estudio de evaluación de impacto ambiental con guía de términos de referencia, o sea, se refiere a todos los términos de referencia, que es lo que vamos a ver ahorita en cuanto a lo que es un estudio de impacto ambiental, pero dentro de la página ustedes pueden ingresar porque por cuestiones de tiempo les digo que no nos da tiempo de ver cada uno de estos documentos, pero están los requisitos, el edicto, la carátula, toda la información necesaria y pertinente que ustedes pueden
ingresar a esta página y poder informarse un poquito más acerca de cómo los requisitos y cómo la participación pública, los requisitos, ¿sí? Los términos de referencia que son muy importantes para poder elaborar el estudio de impacto ambiental, ya que pues esta es una categoría de mayor impacto. Entonces se los dejo así de manera muy general para que ustedes puedan ir conociendo estos aspectos y tengan la información a la mano, ¿verdad? Algunos me escribían ahí donde puedo tener mayor información, pues aquí está la página del ministerio y pueden ingresar. Y como también el acuerdo gubernativo 137-2016, lo que es el acuerdo ministerial 264-2019 por su reforma, para ver toda el acuerdo también, voy a dejar de presentar acá. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a irnos hasta donde ya estamos hablando de los términos de referencia. Acá ahora, dentro de los términos de referencia para elaboración de un estudio de impacto ambiental, que los podemos verificar mucho más en la página del Ministerio del Ambiente. Que acá también les dejé la información, ¿verdad? Si alguien... Y dentro, de manera general, yo les digo muy general porque a veces sí cuesta un poquito, digamos, cada uno de estos términos irlos analizando y para poder realizarlo, pero ya más adelante lo vamos a ver. Dentro del acuerdo gubernativo 137-2016 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y su reforma, dentro del estudio de evaluación de impacto ambiental, nos dice que esta guía de términos de referencia son aspectos a considerar dentro de este estudio de impacto ambiental. Entonces, acá tenemos que dentro de las categorías nos indican los aspectos a considerar. Por ejemplo, dentro del índice, presentar contenido o índice completo, indicando capítulos, cuadros, figuras, mapas, anexos, acrónimos y otros señalados. Entonces, resumen ejecutivo del estudio de evaluación de impacto ambiental nos indica que es un resumen ejecutivo que incluye introducción, objetivos, localización, entidad propietaria, justificación, descripción del proyecto, obra o actividad, fases, obras complementarias, características ambientales del área de influencia, impactos del proyecto, obra o actividad al ambiente y viceversa, acciones correctivas o de mitigación, así como un resumen del plan de gestión ambiental del mismo y resumen de compromisos ambientales. Si se dan cuenta, el trabajo es bastante, ¿verdad? Lo que hay que realizar en cuanto al resumen ejecutivo. Me dice que tiene que tener una introducción. Introducción al estudio de evaluación de impacto ambiental por el profesional responsable del mismo, sus partes principales incluyendo descripción del proyecto, alcances, objetivos, metodología y justificación. Importante dentro de lo que es el estudio de evaluación de impacto ambiental que siempre hay que tener una metodología de trabajo. Cuando se tiene esta metodología de trabajo es mucho más rápido, práctico, obtener los resultados que al final se requieren para el estudio de impacto ambiental. Y también información general, requisitos de
de presentación incluidos en la hoja de requisitos, documentación legal, información sobre el equipo profesional que elaboró el estudio de impacto ambiental, incluir listado de profesionales participantes en la elaboración de estudio de impacto ambiental e identificar la especialidad de cada filtro ante el mar, así como de respectiva declaración jurada sobre el tema en el que se participó. Acá es muy importante porque muchas veces en esta categoría de estudios de alto impacto ambiental es necesario que se incluya se incluyan diversas profesiones. Es decir, que está el ingeniero civil, está el ingeniero químico y el ingeniero ambiental, por ponerles un ejemplo. Entonces, cuando hay una diversidad de ambiental, es mucho más amplia la información, enriquecedora, es un proyecto integral y por ende, recordémonos que muchas veces queremos saberlo todo, ¿verdad? Pero cuando hay proyectos muy grandes es mejor tener esa diversidad de profesiones para que el estudio tenga mucho enriquecimiento y se puedan tomar en cuenta muy puntualmente todos esos aspectos necesarios para la realización. Entonces, este aspectos en general, solo para que ustedes lo vayan conociendo en los términos de referencia. También nos habla sobre una síntesis general del proyecto, que incluye una breve descripción del proyecto. Ubicación geográfica, área de influencia del proyecto. Se los voy a leer así de manera rapidito por cuestiones de tiempo. La justificación, el área estimada del proyecto, las actividades a realizar en cada fase del proyecto, en tiempos de ejecución, flujograma de actividades, fase de construcción, infraestructura a desarrollar, equipo y maquinaria utilizada. En realidad es bastante la información a considerar. Se los voy a dejar acá. Igual ustedes dentro de la página del Ministerio del Ambiente pueden obtener mayor información. Y aquí muy importante, una nota en cuanto a los términos de referencia para la elaboración de estudios de evaluación de impacto ambiental. Se aplicarán tanto para los proyectos de alto impacto ambiental categoría A o bien los catalogados como de moderado a alto impacto ambiental categoría B1 después de realizada la evaluación ambiental inicial. En la primera columna de la tabla se indican las letras que corresponden a las categorías del proyecto, obra, industria o actividad e indican las secciones que serán tomadas en cuenta para la elaboración de los correspondientes estudios. Es decir que dentro de estas acá, ¿verdad? Nos indica si es un estudio A, debo cumplir con esto, si es un estudio B1, con esto, si es un estudio A, esto. O sea, aquí me indican que sí, que no, o que es más importante, ¿verdad? Dentro inciso. Los términos de referencia generales servirán de base para la elaboración a futuro de los términos de referencia específicos por el sector. Cuando sea necesario y así lo determine el Ministerio del Ambiente, se aplicará el formato de determinación de términos de referencia que sean específicos para el tipo de proyecto, obra, industria o actividad a realizar. Muy bien, entonces de esta manera estoy compartiendo con ustedes la información acerca de lo que es